Tú parpadeaste, y el sueño se convirtió en cenizas. Lo que empezó como la esperanza de todo un continente se transformó en lección. No fue solo una derrota, fue un shock. Uno de esos partidos que entran en la historia no solo por el marcador, sino por la forma en que todo sucedió. Y en el centro de esta tormenta surgió un nombre inesperado para dar su opinión, y no midió palabras. Guardiola, maestro de las palabras elegantes, decidió hablar, y lo hizo con la frialdad de quien conoce el peso de la victoria y de la derrota. Pero antes de llegar a lo que dijo, necesitamos retroceder un poco. Volver al inicio de esta historia que prometía ser épica. Al fin y al cabo, no era solo un partido. Era el encuentro entre dos mundos, dos estilos, dos escuelas. Era el choque entre una tradición continental y una máquina fría, precisa e implacable. Un duelo que muchos pensaban que sería equilibrado, pero que se reveló en el campo como una auténtica lección. Sí, el marcador final fue 4-2, pero reducir este partido a 6 goles es ignorar lo que realmente ocurrió. Fue un atropello táctico, un colapso emocional, una clase de posicionamiento, intensidad y ejecución. Fue el tipo de partido que obliga incluso a los aficionados más apasionados a mirarse al espejo y preguntarse, ¿estamos realmente al mismo nivel? Y es precisamente en ese punto donde entra Guardiola, porque él lo vio, lo analizó, y él, que conoce cada rincón de este fútbol europeo de precisión quirúrgica, no ocultó lo que piensa. Sus palabras recorrieron el mundo como un golpe de realidad, y encendieron debates desde Brasil hasta Europa. Pero antes de revelar lo que dijo, entendamos cómo se derrumbó el castillo. Desde el primer pitido, quedó claro que el guión que soñaba el aficionado brasileño estaba a punto de ser reescrito. El equipo sudamericano entró con energía, sí, con ganas, sí, con la camiseta pesada y la fe de millones. Pero, del otro lado, había un engranaje, un sistema que parecía no entender el concepto de presión. Tocaba, triangulaba, aceleraba y finalizaba como si estuviera en un entrenamiento. El primer golpe llegó temprano, y fue como si el aire saliera del estadio. Un error de posicionamiento, una transición veloz, un disparo indefendible. 1-0. Y el reloj aún marcaba los primeros minutos. No hubo tiempo para respirar, porque enseguida llegó el segundo. Y entonces, el partido dejó de ser una disputa y pasó a ser una demostración. Lo que se vio en el campo fue una diferencia brutal de intensidad. Mientras un equipo intentaba reaccionar con gritos, con garra, el otro simplemente seguía su plan con frialdad matemática. Cuando el balón salía, ya había reposición en segundos. Cuando había un robo, ya se iniciaba una nueva construcción, y todo intento de contraataque era sofocado antes de cruzar el mediocampo. El tercer gol fue un baño de agua fría, porque hasta ese momento aún había una chispa de esperanza. Un gol podría haber devuelto al equipo sudamericano al partido. Pero llegó el tercero, y con él, la sensación de que la pesadilla apenas comenzaba. Fue en ese momento cuando las redes sociales explotaron. Comentarios, memes, análisis. Y en medio de ese caos digital, comenzó a circular un video. Guardiola, en una entrevista postpartido, siendo cuestionado sobre lo que pensaba del encuentro. Su semblante era sereno, pero sus palabras eran afiladas como una navaja. El fútbol es cruel con quien insiste en vivir del pasado. Esa fue la frase que inició el terremoto. La declaración completa vendría después, pero ese fragmento ya fue suficiente para incendiar a la afición. ¿Cómo que vivir del pasado?, se preguntaban los apasionados. Pero para quien entendió el mensaje, quedó claro. Guardiola no hablaba solo de un equipo, hablaba de un modelo, de una mentalidad. En la secuencia de la entrevista, Guardiola fue aún más incisivo. Respeto enorme por el fútbol sudamericano, pero hoy vimos lo que pasa cuando se ignora la evolución del juego. No basta con la tradición, no basta con la pasión. El fútbol moderno exige otras cosas. Exige planificación, exige método, exige adaptación. Habló con la frialdad de un profesor corrigiendo un examen mal hecho. Y lo peor, no estaba equivocado. La diferencia entre los dos equipos iba mucho más allá de la técnica. Era una diferencia de mentalidad, de estructura, de cómo se encara una competición. Mientras un lado creía que la camiseta, por sí sola, resolvería todo, el otro demostró por qué hoy el fútbol es dominado por quienes piensan cada detalle del juego. Y no fue solo Guardiola. La prensa internacional también arremetió con todo. Titulares hablaban de colapso estratégico,
inocencia táctica, orgullo herido. Uno de los más contundentes decía: el continente que enseñó al mundo a amar el fútbol ahora se niega a aprender de él. Durísimo. Pero, ¿acaso injusto? En la vuelta del segundo tiempo llegó un destello. Un gol. Una reacción. Una chispa que hizo al aficionado creer, aunque fuera por pocos minutos. Pero poco después, el cuarto gol europeo llegó como un puñetazo al estómago. Y aunque llegó otro gol en los minutos finales, el daño ya estaba hecho. El marcador era cruel, pero justo. La actuación fue débil. El adversario fue superior en todos los aspectos del juego: posesión, finalización, movimiento, intensidad, disciplina. Y es en ese escenario donde las palabras de Guardiola ganan aún más peso, porque no habló como provocador, habló como analista, como alguien que ya lo ha ganado todo en el fútbol y sabe exactamente lo que se necesita para mantenerse en la cima. Si no estudias al adversario, el adversario te va a estudiar a ti, y entonces te vuelves previsible. Y en el fútbol moderno, la previsibilidad es sentencia de muerte. Esta declaración, en especial, fue interpretada como un mensaje directo, no solo a un equipo, sino a toda una escuela de pensamiento que aún insiste en jugar como si estuviéramos en 1981, como si la mística, por sí sola, pudiera vencer al pragmatismo. Lo que más dolió a los aficionados no fue la eliminación, fue la forma. Fue ver a un equipo ser devorado tácticamente, como si no tuviera un plan B. Fue la sensación de que el rival sabía exactamente dónde atacar, y lo hizo con precisión quirúrgica. Nada fue casual. Cada jugada parecía estudiada, repetida, automatizada. Mientras tanto, del lado derrotado, lo que se vio fue improvisación. Fue correr por correr. Fue intentar resolverlo todo con individualismo. Un estilo que funcionó en el pasado, pero que hoy se muestra obsoleto frente a sistemas bien montados. Y Guardiola volvió a tocar ese punto. Puedes tener la mejor plantilla, puedes tener el estadio más grande, puedes tener millones de aficionados, pero si no tienes una idea clara de juego, vas a caer. Y vas a caer feo. La repercusión fue inmediata. Especialistas, exjugadores, entrenadores e incluso comentaristas ajenos al fútbol comenzaron a debatir. Se abrió una herida y expuso algo que muchos ya venían señalando hace años: el abismo entre el fútbol practicado en la élite europea y el que se insiste en mantener, por terquedad o nostalgia, en otras partes del mundo. El pospartido fue una mezcla de silencio y rabia. Algunos intentaron justificar, otros pidieron dimisiones, muchos exigieron cambios. Pero la verdad es que, en ese momento, todos sabían. No fue solo una derrota, fue una advertencia. Guardiola cerró su entrevista con una frase que parecía más una clase que un comentario. El fútbol no espera a nadie, sigue, evoluciona, y quien no acompaña, desaparece. Y mientras eso no suceda, Guardiola seguirá observando y comentando desde lejos, con la misma calma de quien ya entendió el juego, y la misma frialdad de quien sabe que, en el fútbol moderno, gana quien piensa antes de correr. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Guardiola? ¿Crees que el fútbol brasileño y sudamericano necesita cambiar urgentemente su forma de jugar y pensar el juego? ¿O sigues creyendo que la tradición y la pasión bastan para vencer a los gigantes europeos? Comenta aquí abajo. La mejor opinión será fijada. Gracias y que Dios te bendiga.